tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Gabriela Barkentin. Bienvenidos a una edición más de la Agenda Pública. Y recuerdan que el lunes pasado lloraba yo por los rincones como la muñeca fea porque no aparecía el doctor Ulises Beltrán. Ya apareció. Ulises, qué gusto saludarte. Encantado de estar aquí. No saben la regañada que me he llevado ahorita por no venir el próximo lunes. Una disculpa a todos, a Gaby en particular. Yo como la muñeca fea, ¿no? Por los rincones. Y me trató, no les voy a contar. Pero bueno, no se nota porque lo maquillaron. Exacto. Por eso no se nota. No, hombre, bienvenido, Ulises. La verdad es que qué gusto. Gaby, como siempre. Pues. Y nos acompaña hoy por primera vez aquí en nuestro programa, aunque aquí en Foro TV está con frecuencia en el Mañanero con Broso, pero hoy es la primera vez que me acompaña y me da mucho gusto. Alejandro Rosas, él es historiador, autor de, entre muchos otros libros, Érase una vez México. Bienvenido, Alejandro. Gaby, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que brincaste también a la tarde, porque te tiene como que secuestrado ese payaso, ¿eh? Ese payaso al que queremos mucho. Bueno, muy rápido, una revisión de los temas que hoy trata la prensa, sobre todo la prensa escrita, o con los que amanecimos en el día de hoy. Este lunes ya saben que normalmente señalo que los lunes la agenda amanece dispersa y hoy pues también fue así. Por un lado continúan los ecos por el caso de Oceanografía. La verdad es que este fin de semana pues, hubo algunas notas en los medios, mientras el gobierno federal pues reitera que la investigación del fraude no tiene implicaciones políticas. Ahí ahorita vamos a ver algunas de las primeras planas. Medios como La Jornada, Milenio, La Razón, Reforma destacaron la solicitud de arraigo contra Amado Yáñez, el dueño de la empresa, quien acudió ante el Ministerio Público Federal para rendir su declaración. Ahí está, ese tema no deja de estar en los medios, tal vez se va a ir, diluyendo en su fuerza porque hay otros que están presentes, pero bueno, quisimos apuntar que ahí se encuentra. Otro tema que persiste en las portadas de los medios es la línea 12 del metro, los ataques al gobierno de Marcelo Ebrard, lo que tiene que ver con el ámbito legal. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el diario La Razón traía hoy esta portada muy dura contra Marcelo Ebrard, pero en fin, es un tema que no desaparece de los medios de comunicación. Y otro más, destacamos lo que tiene que ver con inseguridad, sobre todo en los estados de Morelos y el Estado de México, que creo que es el que ha brincado más en las últimas horas al escenario mediático. Hemos estado viendo lo que sucede en algunos municipios, creciente los casos de inseguridad, aunque el gobernador del Estado de México diga que son atípicos. Creo que además fue una declaración poco afortunada porque dudo que haya casos de violencia que sean típicos, pero bueno, él así lo planteaba y eso es un poco lo que hemos visto. Y cerramos los temas de este fin de semana con el relevo en la dirigencia del PAN. Ahí vimos hace rato una fotografía de Gustavo Madero, casi como rockstar, un poco en su campaña, y bueno, pues finalmente son algunas de las cosas que están ahí en la agenda. Y sin duda, ya en la tarde, sobre todo desde media mañana, lo que movió a los medios electrónicos y tradicionales fue la confirmación aparente, por lo menos hasta ahorita, de que el avión de Malaysia Airlines se estrelló en el Océano Índico. Un muy rápido recorrido de algunos de los temas que estuvieron hoy desde temprano en la agenda. Ustedes han estado viendo ahorita, por ejemplo, ahí tienen una nota del Universal, estas fotografías que han estado circulando por todos los medios, pues las familias desesperadas, porque además la línea aérea pues mandó un mensaje de texto, una cosa realmente curiosa, un manejo de crisis muy peculiar. En fin, ya estaremos analizando algunos de estos temas más. Nada más quise apuntar, así amanecen los medios de comunicación este día. Pero vamos al tema que realmente estuvo este fin de semana y hoy también, y ese sí acaparó pues prácticamente todos los medios de comunicación, y me refiero a la cobertura del aniversario del asesinato de Luis Donaldo Colosio. El día de ayer, hace 20 años, fue este asesinato del candidato presidencial del PRI. Estuvimos viendo, ustedes están viendo ahorita en la pantalla, pues hubo homenajes que se le hicieron en todo el país, discursos. Ahorita estábamos viendo ahí a los hijos, por ejemplo, que estuvieron también activos, hablando, y en fin, el debate que ha generado en torno a las expectativas que se sembraron pues en la identidad de quien fue candidato a la presidencia. Alejandro, y tú fuiste, desde ayer te estuve leyendo en tu Twitter, ¿no?, en donde estabas siendo, crítico un poco con cómo construimos a estos personajes. Yo te diría, ¿cómo has visto la cobertura mediática a 20 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio? Fíjate que yo creo que hay dos elementos muy importantes que hay que considerar. Número uno, que creo que el Twitter, o al menos en redes sociales, es la primera vez que vemos esta campaña amplia y donde ves de todo tipo de posiciones.
pero porque hace 10 años, cuando se conmemoraron el primer decenio, realmente no hubo tanto, sí en la prensa escrita y demás, pero yo creo que aquí tiene que ver, número uno, que en las redes sociales ya se mueve de todo. Podías ver desde galerías, creo que Milenio prácticamente fue recreando todo el día, momento por momento, llega a Tijuana, va a Lomas como Taurinas, si fuera en vivo, digamos, como si fuera, ¿no? exactamente, Una como en vivo. recreación, sí. Más galerías, más artículos de opinión, pero creo que también tiene que ver mucho con el regreso del PRI. Es decir, finalmente con las dos administraciones panistas desde el 2000 hasta el 2012, sí se le reconoció mucho siempre como el paladín de la democracia, eso es muy importante, yo no lo creo que sea, por eso ayer yo decía que Colosio es el último gran mito construido en el siglo XX. Pero indudablemente creo que ahora sí nos llenamos en la última semana y particularmente el fin de semana y tiene que ver con estas dos cosas. Primero, porque las redes sociales ya es un canal de comunicación abierto para encontrar cualquier tipo de información, pero por otro lado creo que también tiene que ver que el PRI ha regresado y recupera a ese personaje como uno de sus activos, valga la expresión. ¿Cómo ves tú en esto, Ulises? Pues mira, Ahorita vamos a entrar a tu encuesta porque traes una encuesta sobre ello, pero sobre primero eso, sí. como la los cobertura. 20 años, ¿no? Los 20 años. Empezamos hablando aquí, estuvimos con el zapatismo, 20 Pues años. prácticamente desde enero empezamos. La entrada del TLC en vigor, de la entrada del TLC en vigor y después pues necesariamente el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Lo he dicho aquí, lo he dicho en muchos lados. Efectivamente, 1994 es un parteaguas en la historia de México, eso no tengo la más remota duda. Y sin duda el asesinato del candidato a la presidencia de la República lo fue. No olvidemos, de repente perdemos la perspectiva histórica, que el candidato del PRI a la presidencia de la República en ese entonces era una de las formas que cobraba el presidente de la República, porque digo, no había gran duda de que fuera a ser el presidente, ¿no? Y sí es un año que empieza de una manera muy agitada. Toda el sainete, yo creo que es la palabra correcta, encabezado por Manuel Camacho, esta sucesión, este dedazo disputado, primera vez en la historia del PRI que un dedazo es cuestionado, disputado, o que uno de los no señalados por el dedazo no le gusta tanto, y que si va a ser, que si no va a ser, que si lo van a quitar, que si era buena campaña, que si no. Todo este sainete del inicio de la campaña presidencial de 1994, que de alguna manera se redefine a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Pasa el tiempo y luego viene el otro, que es lo que en 1994 acaba de culminar una historia que definitivamente cambia las percepciones sobre el PRI, sobre el presidente de la República. Y lo digo con absoluta franqueza, yo veía las encuestas del momento y no te puedo decir exactamente qué, pero era obvio que estaban cambiando muchas cosas. Que la gente veía las cosas de distinta manera. Y lo que cambió es que el presidente de la República, ese presidente de la época autoritaria del PRI, de la época dejó de ser incuestionable, ¿no? Oye, Alejandro, pero en este tono de lo que también dice Ulises, tú señalabas, y sé que lo haces con todo el respeto, no se trata de minimizar, por supuesto, lo sucedido, pero hablas de la construcción de un mito, y dices la última construcción del mito en el siglo XX. ¿Por qué? Mira, yo creo que hay que bien diferenciar, como señalas. Por un lado está la persona humana, Colosio, el ser humano, que yo creo que esa es la pérdida de la familia, el dolor de sus amigos y demás por ese asesinato. Pero el problema es cómo se construye, es decir, finalmente se está conmemorando lo que pudo haber hecho, no lo que hizo. Es decir, creo que es el único de nuestros mitos, y eso que me he dedicado varios años a estar persiguiendo, buscando y demás. Generalmente todos los personajes mitificados en México traen una gran obra detrás, buena, mala, cuestionable, un Juárez, un Madero o un Carranza. Pero en este caso realmente no había ningún indicio que nos dijera que Colosio podía ser el que cambiara la historia de México, porque ni siquiera en el discurso famoso del 6 de marzo, que además también se mitifica, al otro día de ese discurso, el 7 de marzo, los encabezados son verdaderamente, valga la expresión, X. Sí. Totalmente perdidos de, bueno, habrá reformas, Colosio, Colosio propone algunos cambios, pero nada que dijeras, ahora sí se cimbró el PRI porque Colosio dijo que va a romper con Salinas y entonces va a haber una nueva época de democracia. No había absolutamente nada. Y además hay otros dos elementos de la carrera política de Colosio. El primero es que solo había tenido 2 cargos públicos hasta ser candidato. El primero es presidente del PRI del 88, prácticamente cuando toma la presidencia Salinas, al 92.
lo cual le tocó a Colosio avalar los fraudes de San Luis Potosí y de Guanajuato. Es decir, no hubo tampoco ahí ningún tipo de expresión de Colosio de no podemos permitir esto, la democracia es primero y demás. Y el otro cargo fue ser secretario de Desarrollo Social, es decir, uno de los bastiones fundamentales del priismo para garantizar el clientelismo en la base social, exactamente, a través de sus programas asistencialistas. Oye, interesantísimo, porque además viene un poco con la encuesta que traes el día de hoy, y justo por eso quise también, ahora sí que ponerlos a los dos a la mesa, porque traes la encuesta de hoy, ya lo saben, la encuesta que publica BGC Beltrán todos los lunes en el diario Excelsior, y hoy es justo sobre la percepción que tenemos del asesinato de Luis Donaldo Colosio. ¿Por qué no vamos viendo algunas de estas y las rebotamos? Una última reflexión muy rápida. Acuérdate la frase que fue interpretada como una crítica demoledora al gobierno de Salinas: este es un país con hambre y sed de justicia. No sé si le gustó o no a Salinas, no lo sé. Pero ahí sí, no claro, pero ahí está. No puedo especular que no estaba muy contento con ella, porque implicaba una severa crítica al que en ese momento era el gobierno económicamente más exitoso de la historia reciente. Pero en eso coincide con lo que está diciendo ahorita Alejandro. Una cosa es que cómo se haya leído hacia adentro, digamos, del sistema, y otra es cómo se percibió, digamos, como socialmente. Es decir, esto que tú señalas, al día siguiente los medios no tenían, digamos, como esta gran euforia después de ese discurso, digamos. Sí, ¿no? La euforia del discurso vino después del asesinato. Y de justicia social, hoy en la mañana platicábamos de otros discursos de, por ejemplo, Miguel de la Madrid o Salinas o incluso Miguel Alemán, siendo candidatos presidenciales. Igual hablaban de la necesidad de que se democratice el país y de que la justicia social finalmente llegue. Y estamos hablando de un Alemán de 1946 o un Colosio de 1994. Pero en fin, ahí se construyó la idea de una ruptura, de que no, ahí empezó a construirse la idea de una ruptura, y luego todo este mito de que lo iba a quitar, etcétera, etcétera, y que Camacho iba a ser. Entonces vamos con la encuesta, si no se nos va a ir el tiempo, pero tenemos aquí varias cositas. Para la gente hoy, 20 años después, quiero decir aquí muy importante, pues una gran cantidad de personas que no sabe de qué le estoy hablando. Claro. Porque digo, muchísimos no vivieron esto, ¿no? Entonces, y aquí está el mito construido, no hubo o se atrasaron cambios en el país. Es buenísimo eso. ¿Cuál fue la principal consecuencia que tuvo el asesinato? No hubo o se atrasaron cambios en el país. 39,5%. ¿Qué es esto que tú dices? Muy por encima de cualquier otro. ¿No? Entonces, sí hoy es percibido como alguien que iba a traer que iba a traer cambios en el país, cambios que ocurrieron después. Claro. Entonces, pero fíjate cómo es la percepción, ¿no? Porque 3 años después ya teníamos al IFE ciudadanizado y las primeras elecciones en las que el PRI perdió la mayoría en el 97. Sí, así es. Pero es interesante, ahora sí que fortalece lo que decías, Alejandro, buena construcción del mito. Finalmente ganó una narrativa, ¿no? Claro. Luego la que sigue. Dígame qué opinión tiene usted de Luis Donaldo Colosio, y fíjate el cambio de 68 a 84 son las mismas fechas en las que la levanté en noviembre de 93, ¿no? 84% tiene buena o muy buena es muchísimo para 84 tiene muy buena o buena opinión. Porque el asesinato a mansalva santifica. Claro. Es decir, este tipo de crímenes donde... Y además, yo creo que fue lo primero, porque en el caso de Obregón en el 28, pues se supo de la prensa y demás, pero aquí vimos 17 millones de veces la escena de Lomas Taurinas cuando le meten y la seguimos viendo, y la seguimos viendo. Y en Reforma a Color, que fue la gran crítica de esa fotografía del 24 de marzo. Que el Excelsior la tuvo en blanco y negro. Exactamente. Así es. Y la jornada en primera plana también, en blanco y bueno, y ahí está, ¿no? Y además los vimos una hora después, o sea, fue una cosa muy impresionante. ¿Y cuál ha sido el mejor político del PRI en la historia? Lázaro Cárdenas, Luis Donaldo Colosio, junto a él. Junto a él. Ernesto Zedillo. Eso me sorprendió un poco, la verdad es que me sorprendió Ernesto Zedillo. Me da mucho gusto, porque ese será un presidente que será revaluado cada vez más ese sí, en la historia que vivió, que le tocó vivir, la buena y la mala. Pero ahí está. Adolfo López Mateo, 6%, Peña Nieto, 4%, está teniendo problemas todavía de imagen. El presidente no habla acá, Salinas de Gortari, 1%. Y luego si abrumador el ninguno, y no sé, no contesto, si es mucho más. Muchísimo. Más el ninguno es el que tal. No sé, no contestó, pues bueno. Sí, no sé, no contestó, no tiene ninguna, pero ninguno. Es increíble que esté junto a Cárdenas. Es increíble. Lázaro Cárdenas y Luis Donaldo Colosio, ¿no? ¿No? Y la última que tenemos aquí, su designación fue producto de una elección democrática de militantes priistas. Y fíjate, es interesante, ¿no? Sí fueron militantes priistas. Sí, elección de militantes priistas. Solo que fue uno. Sí, exacto. No, sí fue militante priista. Fue democráticamente. Bueno, en realidad sí suman las dos, tienen razón. Designación del presidente. 71% está bien. Lo que sí marca esa elección es el último tapado.
Porque finalmente el relevo del candidato después de su asesinato ya tiene que ver con otras implicaciones y otro tipo de negociaciones. El que haya salido Zedillo, pero realmente Colosio fue el último tapado de la historia mexicana. Bueno, Zedillo también, ¿no? O sea, bueno, no sé si era tapado o no, pero sí fue destapado Destapado literalmente. y no se lo poco esperaba, después, eso ¿no? es lo Y no se lo increíble. No se lo esperaban, si quiero pensar que no, con nadie se lo esperaba, pero sí, no, y después Zedillo, ¿no? O sea, Y por sin eso me duda, parecía ¿no? tan interesante. De veras, creo que los resultados de tu encuesta es esto que tú estás diciendo. Hay una construcción, hay un mito, ¿no? Que se fortalece con el paso del tiempo. Porque más yo también creo, Ulises, que esta parte, por ejemplo, elección de militantes priistas, es porque hoy estamos más acostumbrados a que las cosas se eligen, Claro. ¿no? Es decir, seguro muchos de los que contestaron tu encuesta, pues les parece que hoy las cosas se eligen. Sí, que así era antes. Que así era antes. Sí, ¿no? así Que era, así nomás antes. que era un militante, Era ¿no? un No, militante. digo, no están El equivocados. voto ¿no? de calidad. Exactamente. Entonces, Has escrito algo de esto, ¿no? De este tema. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden leer cosas que has escrito sobre esto? Me pueden seguir en @ARR1910 y ahí están los enlaces de los artículos que publico en este blog que se llama TMBLR, no sé cómo lo pronuncian, pero bueno, ahí está el artículo que se llama, de hecho, Colosio, el último mito del siglo XX.